¿Qué tal, amigos y amigos de la Sociedad Mexicana de Urología? Bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast UroTalks. En esta ocasión vamos a hablar de entre síntomas y soluciones, el reto del crecimiento prostático obstructivo. Recuerden que este espacio es un espacio de plática casual, una plática relajada, donde vamos a compartir ideas, experiencias y conocimientos de temas urológicos, pero también de temas que nos interesan a toda la comunidad de SMU. Y la idea también es que no solamente esté dirigida hacia urólogos, sino también a población general y que sepan qué es lo que hacemos en la urología y que a lo mejor nos quiten de ese mito que luego por ahí nos hacen memes. No vemos solamente esa parte, vemos muchas cosas más. En este episodio, que justamente llamamos Entre síntomas y soluciones, el reto del crecimiento prostático obstructivo, vamos a hablar no solamente del tratamiento de síntomas, sino también de elegir cuál tratamiento es el ideal, en qué paciente y por qué. Y para ello me acompañan el día de hoy dos amigos urólogos que tienen dos visiones por su formación que son muy complementarias para tratar esta enfermedad. Está con nosotros Grisel Hernández Martínez. Hola Gris. Grisel es especialista en urología, pero además tiene formación de alta especialidad en urología, en piso pélvico y en urología funcional, por lo cual creo que sus puntos de vista van a ser muy importantes para el desarrollo de esta conversación. Grisel además es la actual coordinadora del capítulo de Urología Funcional de SMU. Y también está con nosotros Axel Cayetano Alcaraz. Axel, también urólogo, con experiencia también en el tratamiento de crecimiento prostático obstructivo, pero con Axel será muy interesante conocer el punto de vista del andrólogo. Axel cuenta con estudios de alta especialidad en andrología, los hizo en el Reino Unido. Y pues bueno, bienvenidos a los dos. Muchas gracias por ser parte de este programa. Y para empezar el tema, quisiera preguntarles a los dos. Cuando un paciente llega a su consultorio y les dice, doctor, doctora, tengo problemas para orinar, ¿qué es lo primero que piensan? Pues lo primero que pienso es sobre todo la edad del paciente, ¿no? O sea, creo que eso me dirige mucho a qué probabilidad estamos enfrentando de diagnósticos. Y en mi mente trato de organizar si van a ser síntomas de almacenamiento, ¿no? O de vaciamiento. Es como lo que me llega a la mente cada vez que alguien me dice eso. ¿Y tú, Gris, qué es lo primero que piensas cuando te llega el paciente? Te digo, doctora, no puedo orinar. Pues tratar de saber cuál es el síntoma principal que lo hizo acudir al médico, porque si ya tuvo que acudir es porque algo lo tuvo que haber detonado. Entonces, con base a eso, intentar mejorarle en todo lo que se pueda con tratamientos, calidad de vida, etcétera, y ahondar un poco más en los síntomas. Axel, desde tu experiencia, ¿cuáles son esos síntomas acompañantes que no necesariamente siempre el paciente se atreve a decir? Pues mira, y yo creo que aquí es el papel muy importante de nosotros, de aunque tengan miedo a expresarlo, vergüenza tal vez, pues interrogar la parte, yo creo que sexual, o sea, qué afectación hay en ese sentido con los síntomas urinarios que están presentando. Hay muchos pacientes que tienen, por ejemplo, crecimiento de la próstata. Hasta 6 de cada 10 puede tener un tema sexual de disfunción eréctil, puede haber trastornos eyaculatorios. Entonces creo que esa parte no te la comentan. También llegan con miedos, o sea, miedos de que no vaya a ser algo maligno, miedos de que no se vayan a tapar, que no puedan orinar, que necesiten cirugía por los síntomas que están experimentando. Yo creo que hay que hablar con ellos y tratar de aclararle esas molestias, ¿no? Para que se tranquilicen y los puedas guiar en todas las soluciones que hay. Sí. De todos los pacientes que tú ves en la consulta y que sospechas que tienen un problema de crecimiento prostático obstructivo, ¿qué tan frecuente es que tengan también disfunción eréctil acompañante? Sí, te comentaba, o sea, es súper frecuente. Como el tema del crecimiento de próstata es algo que va pasando con la edad, si llegáramos a los 100 años, casi el 100% tendríamos algún problema prostático. También va de la mano con la disfunción eréctil, por ejemplo. O sea, incluso hay un estudio mexicano que se llama Mexilutz, donde se vio que 6 de cada 10, o sea, que tienen síntomas de tracto urinario bajo, moderados, incluso o leves, tenían algún grado de disfunción eréctil. O sea, es súper frecuente. Uh-huh.
Gris, ¿hay algún síntoma acompañante que a veces como urólogos subestimamos y que ese síntoma sea pivote como para cambiar el abordaje diagnóstico y decir, tal vez esto es otra cosa? O sea, ¿hay algún síntoma que a ti, como experta en urología funcional, te haga cambiar el abordaje clásico? Porque la realidad es que como urólogos, cuando tenemos un paciente con síntomas de vaciamiento, para la gente que no es uróloga, son esos síntomas que tiene el paciente para la dificultad para orinar. Eh, Seguimos el caminito siempre pensando en crecimiento de la próstata. Entonces, pero ¿hay algún síntoma que tú digas, esto no va por ahí y tengo que hacer algo más? Sí, el síntoma que yo diría esto no me cuadra sería el retraso en el inicio de la micción. Es algo que a veces nosotros incluso no está en el IPSS, lo podemos obviar, podemos no preguntarlo, pero si el paciente también ya se dio cuenta de eso, que va al baño y se retrasa en cuanto empieza la micción, en cuanto empieza a orinar, ya nos hablaría tanto de un problema obstructivo, pero también tenemos que descartar ya ahí algún problema de hipocontractilidad o baja contracción de la vejiga. Hablando, ahora que tocas el tema del IPSS, que creo que es una herramienta que todos los urólogos tenemos a nuestro alcance y que seguramente no hay quien no lo haga en su consulta, hay nuevas herramientas. ¿Recomiendas alguna adicional al IPSS? Yo, en mi experiencia de formación, uno de mis residentes superiores en el Hospital Gea González hizo una escala visual análoga del IPSS y esta escala pareciera que era como más entendible para los pacientes porque si bien es una herramienta que tiene una connotación internacional, que está validada a nivel internacional, que se supone que lo podemos aplicar en cualquier incluso nivel sociocultural, a veces en nuestro medio es complejo y pareciera que estas escalas que son como más visuales pudiesen funcionar más para evaluar al paciente. ¿Tienes alguna experiencia con alguna otra escala? ¿Qué opinas al respecto? Sí, ese artículo es muy interesante y muy bueno porque justamente nos acerca también a la población que probablemente no sepa leer o escribir y entonces al hacerlo así análogo nos hace acercarnos a toda la población. Pero aquí hay dos cosas que tenemos que recordar. El primero es que son síntomas y al ser síntomas siempre va a ser un poco más subjetivo. Si quisiéramos objetivizar un poquito más, utilizaría el diario miccional en donde realmente estamos observando cuánto miccionan, cuántas veces en la noche tienen frecuencia urinaria. Entonces creo que nos ayuda a ahondar un poco más en los problemas y a tratar de entender más los síntomas del paciente, incluso si son solamente de hábitos, y que nos ayudan a evaluarlo de forma integral. Y en este abordaje del paciente, ¿cuáles serían las comorbilidades que a ti te llevarían a lo mejor abordar al paciente de una manera diferente? Es decir, no todos los pacientes que tienen síntomas de vaciamiento necesariamente les pedimos una urodinamia. Y también aquí es una pregunta que quisiera hacer. ¿Tú consideras que todos los pacientes deberían de tener una urodinamia previa a iniciar un tratamiento? Pero en el entendido de que no todos, porque la verdad es que no es algo que hacemos de manera habitual, ¿qué comorbilidades a ti te indicarían este paciente antes de ofrecer cualquier tipo de tratamiento? Creo que lo tenemos que estudiar más en la fisiología miccional. Pues de entrada todos los pacientes neurológicos, y ojo aquí porque en las letras chiquitas de neurológicos vendrían también los pacientes diabéticos, que muchos pacientes diabéticos ya tienen comorbilidades neurológicas como neuropatías periféricas que ya nos estarían hablando de tal vez alguna afección neurológica urinaria secundaria a la diabetes. Y recordemos que en México hasta 7 de cada 10 pacientes podemos llegar a tener diabetes en alguna etapa de nuestra vida. Entonces eso es algo muy importante de evaluar. Y de ahí pues podemos hablar de mielopatías, de enfermedad de Parkinson, que sí, hipertensos, que también habemos muchos en el país. Entonces todo esto sí que nos predispone también más a insuficiencia renal, son como un foco rojo para ahondar también en la evaluación. Vamos a hablar de un tema algo, pues no controversial, pero la uroflujometría, que creo que para mí es una herramienta importante en la evaluación del paciente antes y después de algún tratamiento, bien sea farmacológico, bien sea quirúrgico. En cierta manera, Gris y yo compartimos algo de formación por la escuela del militar, entonces creo que yo no estaba tan habituado a esta herramienta. Con Gris
lo empecé a utilizar y es parte fundamental de la evaluación que yo hago en mi consulta. ¿Tú, por ejemplo, Axel, tienes uroflujómetro en consulta? Sí, sí tenemos uno. Yo también considero que sí es una parte para hacer más objetivo las molestias del paciente, ¿no? Y no verlo como algo aislado, pues yo creo, o sea, ver todo el contexto de los síntomas, la exploración, varias cosas como para darle un valor, ¿no? ¿Ustedes creen que debería estandarizarse tener un flujómetro siempre en el consultorio del urólogo? Creo que sí sería una muy buena práctica médica. Sí. Y Gris, realmente la uroflujometría, desde tu punto de vista, ¿qué información nos aporta y qué información no nos aporta? O sea, ¿para qué nos sirve el uroflujómetro? Bueno, al ser estos síntomas tan paulatinos, muchas veces el paciente no se da cuenta de lo mal que puede llegar a estar y dejar el padecimiento a libre evolución, decimos, y nos ayuda mucho a sospechar también, a discernir si realmente podría ser un crecimiento prostático, si sería algún otro tipo de obstrucción, como una estenosis uretral, que nada más por ver los patrones, y por supuesto, pues acompañado de la clínica, ¿no? Que es del pan nuestro de cada día. ¿Y qué focos rojos en la uroflujometría tú dirías, este paciente requiere de algo más o tal vez no va por ahí? O sea, ¿cómo te ayuda la uroflujometría a discernir si iniciar un tratamiento o tal vez estudiarlo más? Pues según las guías europeas, por ejemplo, deberíamos de saber el patrón de flujo, eso sería algo que personalmente me llamaría la atención. Pero también, por supuesto, el porcentaje de orina residual o los mililitros de orina residual, la edad del paciente y la posibilidad de llegar a alcanzar por lo menos los 150 mililitros, porque si orinan menos de 150 mililitros y dejan más de orina residual, ya nos hablaría de que probablemente el grado de obstrucción sea más severo o que la vejiga también esté afectada secundaria a una obstrucción crónica. O sea que la uroflujometría definitivamente es una herramienta que nos puede incluso determinar la necesidad de dar un tratamiento mayor en un paciente que probablemente no esté tan sintomático, ¿no? Porque nos permite observar exactamente cómo el paciente está orinando. Y Axel, desde el punto de vista andrológico, ¿qué datos en el abordaje de un paciente con síntomas de crecimiento prostático te harían como levantar la ceja o sospechar que probablemente no le puedas ofrecer o que te harían como, digamos, pensar bien que si le ofreces un tratamiento farmacológico o quirúrgico? Sí, bueno, de entrada por mi sesgo andrológico, obviamente si veo que el paciente tiene mucha preocupación de conservar la eyaculación, pues sí me haría levantar la ceja, ¿no? Así de que sí le tocará o no, pues porque sabemos que varias técnicas que usamos para operar y pues van a afectar eso. Creo que ese sería como de los principales para detenerme, platicar más con el paciente de todas las opciones que hay y ya que él tome una decisión informada. ¿Y qué tan frecuente, o sea, en su consulta, qué tan frecuente ustedes encuentran que a un paciente que se le ofrece este tipo de tratamiento que farmacológico, sabemos que muchos de los medicamentos que utilizamos producen eyaculación retrógrada, sabemos también que muchos de los tratamientos quirúrgicos tienen implicaciones en la eyaculación, pero qué tan frecuente ven ustedes en consulta a pacientes que les preocupe este aspecto? Es más, ¿qué tan frecuente lo evalúan? Porque creo que muchas veces lo comentamos como, sí, ya no vas a eyacular, pero a lo mejor no ahondamos lo suficiente en cómo esto pudiese afectar la calidad de vida de los pacientes. Yo creo que tocas un punto muy importante. El problema yo creo que es que no lo interrogamos, o sea, no les preguntamos porque ellos no saben que varios tratamientos afectan la eyaculación y si tú no le dices qué tan importante para ti es conservarlo con estas opciones, pues tal vez ellos lo ignoren y no sé si les ha pasado en la consulta que llegan después y dicen, no, pues que ya no eyaculo, nadie les explicó, nadie les dijo que iba a pasar eso y de hecho hay estudios que dicen que 9 de cada 10 pacientes que les preguntas acerca de la eyaculación te van a decir que sí les importa. Entonces, sí es un factor importante, sobre todo en las décadas de los 50 a los 60 años, que todavía hay una vida sexual muy importante. Y bueno, entendería que quizá también, yo no soy andrólogo, pero me imaginaba como que esto era más de pacientes más jóvenes. Y la pregunta va encaminada porque creo que cada día vemos a más pacientes jóvenes, 40 incluso,
que empiezan a tener síntomas de tracto urinario bajo. Y entonces, en este tipo de pacientes, ¿cuál es su abordaje? O sea, cómo de manera inicial, si te llega un paciente con una próstata que ya fue refractario a tratamiento médico, que tiene una indicación quirúrgica y que le preocupa mucho la eyaculación, ¿qué opciones ustedes le ofrecen a ese tipo de casos? En primera, vamos de forma escalonada, o sea, interrogarnos si les interesa o no, o sea, conservar la eyaculación. También hay que tocar el tema de fertilidad, porque ya muchos aplazan la paternidad pues arriba de los 40 años. Y ¿Es esto común? O sea, ¿tú lo estás viendo mucho? Sí, claro, en las últimas décadas, por eso hay cada vez más temas de fertilidad, porque así lo hacemos, hombres y mujeres. Y bueno, ya que interrogas eso, hay que empezar obviamente pues con estilo de vida, cambios que pueden mejorar su salud vesical, urinaria, y yo empiezo en general con tratamientos farmacológicos. Después, si les interesa mucho la eyaculación, pues hablar de estas técnicas famosas que son las MIST, ¿no? O sea, que son mínimamente invasivas y que tienen menor probabilidad o casi nada de afectar la eyaculación. Y finalmente, si no hay otra opción, pues ya las otras opciones quirúrgicas. Sí. Axel comentó un tema o un punto que me parece muy interesante, que fue como estos cambios en los hábitos del estilo de vida. Y quisiera preguntarle a Gris cómo, qué medidas complementarias al tratamiento que nosotros les damos a los pacientes con crecimiento prostático pueden ayudar a mejorar sus síntomas. ¿Hay algunas recomendaciones dietéticas? ¿Hay algunas recomendaciones en cuestión de hábito miccional? ¿Qué es lo que tú les sueles recomendar a estos pacientes? Pues el principal que observo en los pacientes es no postergar el deseo miccional. Eso es salud vesical para todos, hombres, mujeres. Entonces, yo creo que eso es un tema importante porque es algo común que creo que desde el colegio todos lo hemos vivido. Maestra, quiero ir al baño, maestro, quiero ir al baño, no vas, ¿no? Entonces, o sea, esto es importante porque creo que es como una manera de un foquito rojo que como urólogos sí tenemos que educar a la gente a que en el momento en el que tienes ganas de ir a hacer pipí, ve al baño, ¿no? Exacto. ¿Qué más, Gris? La ingesta de líquidos también, y eso nos pasa yo creo que a cualquiera. Durante la mañana no toman nada de líquidos porque estamos todos ocupados, en la tarde empiezan a tomar líquidos, ¿y qué pasa en la noche? Pues empezamos a orinar más frecuente de lo que podríamos en el día. ¿Cuánto tiempo tú recomiendas que sea como la última ingesta de líquidos antes de dormir? 2 horas antes de dormir, porque sabemos que la filtración de los riñones es lo que tarda más o menos en llegar al tracto urinario bajo, a vejiga. Y en estos casos, por ejemplo, ¿les recomiendas a veces micciones con horario? ¿O...? Por supuesto, sí. Si vemos que le es muy difícil al paciente, incluso hay aplicaciones también para el celular en donde suena una alarma cada determinado tiempo que nosotros les podemos recomendar, 2, 3 horas dependiendo de la ingesta de agua, que en donde deberían de estar haciendo ya con horario, que es lo que decimos, estructura de micción por horario. Crecimiento prostático obstructivo no es igual a cirugía. Es decir, nosotros sabemos que existe toda una escalerita de tratamientos que nosotros como urólogos vamos avanzando, pues, y si es inevitable la cirugía, pues bueno, lo recomendamos en el paciente. Pero hablando de tratamiento farmacológico, ¿cuál es la primera opción terapéutica que siempre sueles utilizar en estos casos, Axel? Sí, mira, la verdad es que los alfa-bloqueadores creo que son la opción inicial a mi gusto, y en particular yo creo que aquí sí vale la pena evaluar todas las opciones que hay y ver el contexto del paciente. O sea, si es un paciente joven que está interesado en preservar la eyaculación, pues no le vas a dejar de manera inicial tamsulosina, que es como el que más recetamos todos, sino que pruebas otras opciones que sean menos selectivas de estos receptores y que tienen tasas de eyaculación retrógrada pues como del 3%, en comparación con la tamsulosina, que es 30-40%. ¿Cuáles opciones farmacológicas utilizarías en estos casos específicos que comentas? En particular, mi favorito sería la alfusosina. La alfusosina. Que es más o menos selectivo y tiene estas tasas de poca eyaculación retrógrada. Cris, ¿tienes algún alfa bloqueador favorito? ¿Y por qué? También la tamsulosina. ¿La tamsulosina? Sí, es la mejor amiga del urólogo. Entonces, la verdad es que sí. Sí, podemos
Tal vez postergar hasta que sea realmente necesario un tratamiento quirúrgico, pero sí, pues desafortunadamente con altas tasas de eyaculación retrógrada. ¿Cómo evalúan ustedes? ¿Inician un tratamiento farmacológico? ¿Al cuánto tiempo citan al paciente? ¿Cómo lo evalúan? ¿Le vuelven a pedir ultrasonido? ¿Solamente hacen neuroflujometría? ¿Lo hacen solamente con cuestionarios de calidad de vida y con IPSS o algún otro cuestionario? ¿Cuál es el abordaje que das en el seguimiento de estos casos, Axel? Sí, bueno, en general, dependiendo de qué tan complicado está el caso, yo creo. O sea, si es un paciente que tiene síntomas leves, que no hay una bandera roja, por así decirlo, que infecciones recurrentes, orina residual incrementada, insuficiencia renal, pues podemos hacerlo un poquito más espaciado, unas citas probablemente a los 6 meses, y si todo está controlado, pues de forma anual. Pero si es un paciente que son síntomas severos o que acaba de iniciar el tratamiento, pues yo creo que una visita pronta, pues para evaluar pues efectividad, efectos secundarios, o sea, como que adaptar tal vez el tratamiento es muy importante, ¿no? Porque el gran problema que luego hay es la adherencia a los tratamientos, ¿no? Y si uno no les explica, si no les ajusta el tratamiento, pues muchos pacientes pues se van a quedar sin algo óptimo, insatisfechos, se van a buscar otra opinión, cosas por el estilo. Y hablando de adherencia, creo que los efectos adversos juegan un papel importante para que el paciente no se tome el medicamento. La verdad es que en mi experiencia no he tenido la necesidad de suspender tratamiento con alfa bloqueador, en algunas ocasiones sí, pero es mínima la cantidad de veces que me ha tocado hacerlo. Pero, ¿cuáles serían los efectos adversos más comunes que ves en tu consulta por alfa bloqueadores, Gris, y cómo los manejas? Pues cuando van iniciando hipotensión ortostática, explicándole también al paciente que se pare lento, que se puede marear, que si está acostado también se levante de cama lento, sobre todo si tienen nocturias y se tienen que parar en la noche al baño, que se tomen unos minutos también para pararse. La eyaculación retrógrada, por supuesto, creo que serían de los principales que el paciente comenta y que podrían llegar a bajar esta tasa de adherencia. ¿Cuándo tú decidirías o cuáles serían los efectos adversos que más explicas a detalle al paciente? Pues estos dos, tanto si el paciente es hipertenso, también para incluso en pacientes geriátricos tratar de ajustar también la dosis del antihipertensivo, estar en contacto también con sus médicos que le tratan las otras enfermedades como la hipertensión, cardiólogo, geriatra. Y lo de la eyaculación retrógrada es muy importante, Axel no me dejará mentir, porque a veces llegan ya hasta divorciados de que no sabían del efecto, de que la esposa está enojada por esto, pero sí decirle que pues es también reversible, en cuanto suspendan el medicamento, pues puede llegar a regresar por completo. Y ahora hablamos de terapia combinada. ¿En qué pacientes tú eliges dar una terapia combinada? ¿Y cuál es tu combinación de fármacos más habitual en la consulta que usas? Pues la más habitual sería con inhibidores de 5-fosfodiesterasa y sobre todo porque tenemos también este background de la disfunción sexual que pueden llegar a tener los pacientes. Y cuando veo que no mejora el porcentaje de orina residual, que tampoco mejoran mucho los síntomas o el flujo máximo, es cuando pensamos en escalarle a alguna terapia combinada. ¿Qué acerca de los inhibidores de la 5-alfa reductasa? Digo, como andrólogo, sí, a lo mejor si eres un poquito más escéptico con ellos por todos los síntomas que nos pueden dar, sobre todo en términos sexuales, pero ¿los llegas a utilizar? ¿En qué casos? Sí, yo creo que mi clave es siempre platicar con el paciente. O sea, no hay ningún paciente que no le diga que cuando va a usar los inhibidores va a tener probablemente impotencia, menor deseo sexual, y que suele ser transitorio, la mayoría mejoran, pero uno que otro paciente sí puede tener efectos a largo plazo permanentes, que hoy en día está este diagnóstico del síndrome postfinasteride, que se habla más en las redes sociales, un poquito ahí no tan con evidencia rigurosa, pero que sí les importa a muchos hombres. ¿Nos puedes hablar un poquito más de este síndrome? Sí, claro, es básicamente las secuelas de haber usado finasteride o dutasteride para principalmente próstata, y en hombres más jóvenes, que son los que más lo resienten, son por caída de cabello.
Entonces, Que es algo muy común, o sea, creo que actualmente los inhibidores de la 5-alfa reductasa son medicamentos del armamento ya también del dermatólogo, y es muy frecuente que a veces llegan a nuestra consulta con síntomas justamente disminución de líbido o con problemas de función sexual en pacientes jóvenes. Y en estos casos, ¿tú cómo los abordas? bueno, usualmente hay que etiquetar el problema. Muchas veces no saben, vienen solo porque tienen menor deseo sexual, son jóvenes y no saben por qué. Y después de eso, buscar las causas más probables, y entre ellos está el finasteride. Lo que hacemos es platicar, a ver qué, o sea, tienes que hacer un equilibrio, una decisión tú personal de qué prefieres. Usualmente cuando estos medicamentos se suspenden, paulatinamente va mejorando otra vez todo. Y en ciertos casos no. Hay tratamientos con poco nivel de evidencia que se han tratado de utilizar en estos casos donde quedan con nada de deseo sexual, pero que digas que sean muy efectivos, así no. Pero tampoco quiero asustar a la gente, o sea, es algo no tan frecuente, pues, pero sí llega a pasar, tenerlo presente. Y tú definitivamente, Gris, ya no utilizas inhibidores de la 5-alfa reductasa, o sea, te vas por la combinación tamsulosina-tadalafil, y si el paciente no mejora con esa sintomatología, migras directamente al tratamiento quirúrgico o lo intentas con otra combinación de fármacos. ¿Cuál sería tu criterio para decir, este paciente no funcionó la monoterapia, no funcionó la terapia combinada, va a cirugía? Esa es tu escala de, digamos, el algoritmo que sigues en tu abordaje. Así es. Sí, primero también evaluar con el paciente si para ellos es importante también la función sexual. He tenido pacientes también que ya su pareja tiene tal vez algún tipo de otra patología oncológica y demás, y ya no están realmente en el deseo de continuar con la función sexual. Entonces ahí sí evaluaría tal vez agregarle otro fármaco o cambiar la terapia bimodal para mejorarle los síntomas al paciente. Y si no, por supuesto, sí, el tratamiento quirúrgico, porque hay que recordar que los tratamientos farmacológicos sí mejoran la obstrucción del paciente, pero no nos van a cambiar la presión del detrusor de la vejiga. Entonces, para esto sí necesitaríamos algo que desobstruyera más óptimamente. ¿Y qué pasa en esos pacientes que además de los síntomas de vaciamiento tienen síntomas de almacenamiento? ¿Tienes alguna combinación de alfa bloqueador con antimuscarínico? O sea, ¿cuál es, en este tipo de casos, cuál es tu abordaje? Sí, ya sea evaluar primero el porcentaje de orina residual, y dependiendo de esto, si lo permite, si es bajo, entonces sí poder agregar el antimuscarínico o el agonista beta 3. Específicamente si son pacientes mayores, prefiero tal vez darifenacina y no son hipertensos o tienen una hipertensión controlada, entonces sí tal vez agregaría un beta 3. Justo porque el mirabrogón, por ejemplo, sí puede llegar a elevar hasta 10 milímetros de mercurio la presión arterial, pero si están bien controlados, normalmente esto no sucede. Pacientes con síntoma de tracto urinario bajo que además tiene tanto de vaciamiento como de almacenamiento, urodinamia, o les das tratamiento empírico. Sí, primero evaluaría qué tanto es por la obstrucción, pero la verdad es que la uroflujometría no nos dice el apellido del padecimiento. Entonces, para eso, y si estoy ya sospechando en algo más, si aparte mi paciente es neurológico, si es diabético, entonces sí preferiría ya escalarle a la urodinamia para saber realmente qué tanto voy a poder mejorar, o si realmente necesito desobstruirlo, o viví engañada todo este tiempo y era realmente la vejiga hipocontráctil. ¿Y qué porcentaje de pacientes de tu consulta con síntomas de vaciamiento tienen además síntomas de almacenamiento que sean, digamos, lo suficientemente molestos que afecten la calidad de vida del paciente? Pues bastante alto. Está reportado alrededor de un 60 a alrededor de 40-60%. Sin embargo, creo que por mi área de especialidad lo veo más frecuente de lo habitual, porque son justo el tipo de pacientes que me refieren. Pero es muy habitual, y además siempre hay que recordar que no todo es próstata y que sí podría haber alguna otra afección de otro órgano, y así comentárselo al paciente, que la próstata es una cosa y la vejiga es otra, independientemente de que la vejiga esté compensando o no por esa obstrucción ya crónica que llegamos a tener. Y en este grupo de pacientes, Gris, que tienen síntomas tanto de almacenamiento como de vaciamiento,
¿Inicias inicialmente con la monoterapia o con el tratamiento combinado con el inhibidor de la 5-fosfodiesterasa o de manera inicial prescribes el antimuscarínico? Si no tienen un porcentaje alto de orina residual, sí prescribiría el antimuscarínico, porque ahí también estamos relajando vejiga y con eso protegiendo el tracto urinario superior. Pero si tienen orina residual alta, por completo cambia la historia. Primero intentaría con doble terapia para intentar desobstruir y ahí entonces revalorar para ver si son candidatos a muscarínico. Ángel ya nos había comentado las ventajas del tratamiento quirúrgico. Ahora vamos a hablar un poquito de las técnicas quirúrgicas, de los procedimientos MIST, que son procedimientos que incluso están descritos que se pueden realizar en consultorio. Creo que el contexto sí cambia mucho en nuestro ambiente porque, bueno, los consultorios donde se realizan estos estudios generalmente son consultorios más equipados, que incluso cuentan con equipo de ¿cómo se llama?, de sedación. Pero bueno, ese es otro tema. En relación a estas técnicas en particular, ¿ustedes creen que son como moda o que realmente sí ofrecen una alternativa de tratamiento eficaz para los pacientes? Sí, yo podría decir que llegaron para quedarse. O sea, porque representan una opción al paciente que no quiere tener efectos secundarios que sean permanentes, principalmente el tema de la eyaculación retrógrada. No son igual eficaces, obviamente, que las técnicas con resección convencionales, pero mejoran los síntomas urinarios, tienen una duración pues aceptable, limitada, más o menos pues 5 años o un poquito más dependiendo de la técnica, pero si tú le avisas al paciente eso y él toma la decisión conociendo las opciones, son pacientes muy satisfechos y agradecidos de que les ofreces estas alternativas. O sea, yo creo que ya acabó la época paternalista urológica donde tú le dices qué hacer y más bien lo involucras en las decisiones de qué tanto balance entre beneficio y efectos secundarios quieren los pacientes. Sí, efectivamente el seguimiento de estas técnicas todavía pues es a corto plazo. ¿Y tú, Gris, considerarías que si son tratamientos efectivos en relación a las técnicas convencionales? Por ejemplo, un paciente que está francamente sintomático, un paciente que tiene una próstata voluminosa, ¿le ofrece este tipo de tratamientos? Porque incluso algunos de estos tratamientos lo ofrecen o los estudios los han hecho en próstatas de hasta 80 gramos, pero la verdad es que yo soy un poco escéptico en ese sentido. Por ejemplo, si veo un paciente con un lóbulo medio, no me atrevo a ofrecerle un tratamiento de esta naturaleza, pero incluso, por ejemplo, voy a hablar de Rezum. O sea, está la técnica para aplicar el tratamiento en el lóbulo medio. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿En qué pacientes sí los eliges y en qué pacientes no? Pues sí, como decía Axel, en una decisión consensuada con el paciente, dependiendo de los objetivos también del paciente. Si veo que está muy obstructivo, pero él desea preservar la eyaculación, pues entonces podría ser una opción de tratamiento y justo los trato como tal, como opciones, más que como una panacea o que ya le va a resolver por siempre todos sus síntomas y que el paciente también sepa que muy probable en un futuro va a requerir algún otro tipo de terapia, pero que si en ese momento eso le funciona a él, porque eso es lo que decidimos ambos, pues sí, por supuesto que son una muy buena opción. ¿Tu procedimiento MIST favorito? Dependiendo de qué tan obstructivo esté, probablemente sea Urolift, Rezum, dependiendo sobre todo del lóbulo medio. ¿El tuyo, Axel? Pues mira, yo el que más practico es el Rezum, pero, o sea, hay de MIST a MIST. O sea, esta acoablación, o sea, está increíble. O sea, se dice mínimamente invasiva, pero pues resecas una gran cantidad de tejido y es comparable a la R2P. O sea, está padre. De estos procedimientos o por tu área de experiencia para preservar la eyaculación, ¿cuál sería el mejor? ¿O cuál tiene mejores tasas? Las mejores tasas son con el Urolift y el iTint, que es como andamio que se pone dentro de la próstata. Y el Rezum es como del 3%, o sea, sí es muy bajito que tengan complicaciones eyaculatorias. Pero el que yo uso es el Rezum. Y en tu experiencia, Gris, la tasa de éxito depende mucho obviamente de la selección de pacientes, pero ¿has encontrado algo que digas a este paciente, a pesar de que pudiese tener la indicación, sé que no le va a ir bien?
¿Cuál sería ese paciente? Los que están dejando mucha orina residual, porque probablemente tampoco sea solamente el problema prostático. Entonces ahí recalcar el evaluar bien al paciente. Y hablando de cirugía desobstructiva duradera, pues creo que los referentes son la RTUP, particularmente en nuestro medio, y JOLEP. ¿Cuál prefieren? Yo ya sé cuál vas a preferir tú, pero ¿cuál es tu favorito? JOLEP. JOLEP. ¿Y el tuyo? Yo no soy oleptólogo. Me encanta la JOLEP. La RTUP es mi favorita, te podría decir, porque es la que hago. Y cuando un paciente lo desobstruyes, pero sigue con síntomas, Gris, ¿qué hay que hacer? Reevaluar. Esa es justo una de las indicaciones de urodinamia absoluta, que ya tuvo un tratamiento invasivo y no estamos teniendo la respuesta que esperaríamos. Entonces ya es la primera indicación. ¿Qué pasa con esos pacientes que a veces nos ocurre que próstatas voluminosas desobstruyes y luego vienen muchos síntomas de almacenamiento que afectan su calidad de vida, urgencia, incluso disuria, aunque no tengan datos de infección de vías urinarias? ¿Qué tenemos que hacer en esos casos? Muchas veces, por ejemplo, dependiendo de la energía que se utilice, es muy frecuente, tal vez un poco más con Green Light, que sí tengamos que persistir con el alfa bloqueador algún tiempo después del tratamiento obstructivo y evaluar qué tipo también de urgencia tienen, qué tipo de incontinencia que pueden llegar a tener. Muchas veces nosotros como urólogos pensamos, híjole, ya afectamos en algo el esfínter o algo así, pero la verdad es que de tanto tiempo que está obstruyendo esa próstata, la vejiga empieza a compensar y el paciente puede llegar a pensar que es culpa de la cirugía cuando realmente es una adaptación del cuerpo que está realizando para que pueda llegar a manejar esas presiones que tenía que elevar porque estaba obstruido. Entonces, ¿la terapia sí. de piso pélvico ayuda en estos casos? Por supuesto que sí, muchas veces también tienen muy, muy débil el esfínter urinario porque estaba la próstata ahí obstruyendo y a veces ni siquiera puede coordinar el paciente ese piso pélvico. Entonces nos ayuda antes, nos ayuda después del tratamiento, nos ayuda también terapia de electroestimulación para relajar un poco vejiga y la verdad es que con muy buenas tasas de respuesta. Vamos a puntualizar con algunos casitos, así brevemente todo lo que hemos platicado. Axel, un paciente sexualmente activo, con síntomas moderados y con mucho temor a perder la eyaculación. ¿Cómo lo abordas y qué opciones le ofreces? Sí, o sea, creo que el abordaje es universal, o sea, uroflujometría con orina residual para ayudar a caracterizar más todo el cuadro, síntomas, severidad, e irnos por partes, estilo de vida. Si le interesa mucho la eyaculación, yo empiezo con alfusocina y le explico pues qué es el que menor probabilidad tiene de que afecte. Si no se acomoda, si no le gusta, también vamos hablando a la par de las opciones MIST, o sea que preservan la eyaculación. Es como el camino que usualmente seguimos. Gris, paciente que está desobstruido quirúrgicamente, que persiste que tiene un flujo adecuado, pero que tiene urgencia. ¿Se hizo algo mal? Digo, ya lo comentamos un poquito. ¿Qué errores suelen cometerse en el abordaje de estos pacientes? La verdad es que muchas veces yo veo que la prescripción inmediata de un anticolinérgico no sea lo adecuado. ¿Y cómo corregirías el rumbo en estos casos? Sí, igual lo comentábamos hace un momento, tratar a la par la vejiga con el piso pélvico, porque si empiezo a relajar primero vejiga con antimuscarínico o beta 3 y no tengo un piso pélvico fuerte, de todas formas va a estar incontinente ese paciente. Vamos a hacer una dinámica también rápida. Les voy a decir una frase y ustedes me van a decir si es un mito, si es una realidad o depende, y una muy breve explicación de por qué eligen si es mito, realidad o no lo pueden determinar. Entonces voy a empezar con Gris. La uroflujometría debería hacerse de rutina en todos los pacientes con síntomas urinarios. Realidad. Realidad. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender mejor esos síntomas y la causa de los síntomas. Axel, las terapias MIST están sobrevaloradas. Mito, porque representan una opción en el espectro de terapias ofrecidas al paciente. Gris, RTUP y JOLEP nunca dejarán de ser el estándar de oro quirúrgico en estos casos. Realidad. Gris, un buen flujo urinario equivale a éxito terapéutico. Mito, porque no siempre el flujo nos va a traducir si ya están desobstruidos o no, sobre todo en vejigas que ya tienen poca contracción. Axel, preservar la eyaculación siempre debe priorizarse a pesar de la sintomatología del paciente. No, depende ahí del contexto del paciente, de lo que él prefiera básicamente. Gris, las enfermedades neurológicas cambian por completo el pronóstico de la cirugía desobstructiva.
Depende del tipo y la cronicidad de la enfermedad neurológica. ¿Cuál sería un caso de enfermedad neurológica que tú dirías no lo voy a obstruir porque le voy a afectar más su calidad de vida? Parkinson, por supuesto. Pues bueno, continuando, tenemos una dinámica en esta pecera. Hay algunas frases que van a completar, entonces van a escoger 5 y 5, de turno 1 a 1, la leen y completan la frase brevemente. Empezamos si quieres contigo, Gris. Sí, por favor. Una comorbilidad que nunca debe ignorarse en el crecimiento prostático obstructivo es todas las neurológicas. Perfecto. La uroflujometría es útil cuando evalúas un paciente con síntomas de tracto urinario bajo. En todos, yo creo. Yo diría siempre, de por Sí. vida. Entre preservar eyaculación y desobstruir, la clave está en... Puedes pasarle el turno a Axel si quieres, ¿eh? ¿Andrólogo? Sí, no, yo creo que platicar con el paciente, o sea, ¿qué quiere? O sea, si preservarla o no preservarla. El equilibrio. El equilibrio, sí. Adelante. ¿Toca? Y las terapias MIST son una buena opción, sí. El paciente entiende su beneficio y también que no sea un caso que tenga, que no sea adecuado para este tipo de tratamientos, ¿no? O sea, no es para todos. El tratamiento idóneo para el crecimiento prostático obstructivo es aquel que tiene el equilibrio entre desobstrucción, los objetivos del paciente y preservación del tracto urinario superior. Okay. Tercero, antes de indicar cirugía, nunca debemos olvidar evaluar bien al paciente, explicarle bien los efectos o complicaciones potenciales de cada alternativa. La urodinamia cambia el tratamiento cuando... Qué bueno que no le tocó. Si no, también me lo pasaría. Cuando tenemos un detrusor hipocontráctil que podría estar subestimado. Muy bien. Perfecto. Ya solo es una, ¿no? No, creo que ¿Es la cuarta? bueno, otras dos yo creo nos da tiempo. Ok. Mi cirugía favorita para preservar calidad de vida sexual es resumen. Vamos, Gris. La última y nos vamos. El efecto adverso del tratamiento que más impacta la calidad de vida es, yo creo que 2, eyaculación retrógrada e incontinencia urinaria. Bueno, ya como mensajes finales de este episodio, que la verdad fue muy productivo, muy padre la manera en la que abordamos de una manera muy casual el crecimiento prostático obstructivo. Vamos a cerrar con esta pregunta para los dos. ¿Qué consejo le darían a un colega que busca tomar mejores decisiones para el tratamiento de crecimiento prostático obstructivo? Y como les recuerdo que lo que buscamos es también que este espacio sea escuchado y sea visto por la población general para que sepan qué es lo que hacemos los urólogos, ¿qué le dirían a un paciente que tiene miedo de tratarse o de operarse? Empezamos contigo, Gris. Pues que en algunas veces sí se puede postergar el tratamiento quirúrgico, pero sí debe de recibir algún tratamiento. Muchas veces no tenemos muchos síntomas, pero es necesario para cuidar riñones, sobre todo en una población como la nuestra mexicana. Y ya. ¿Al paciente qué le dirías? Al paciente le diría que puede darnos miedo lo desconocido, los tratamientos que no conocemos, pero que de la mano de su urólogo de confianza puede ahondar en todos los tratamientos, efectos adversos y el pronóstico para que sí reciban el tratamiento óptimo para ellos. Axel. Bien, yo creo que a mis colegas sería preguntar al paciente si va a haber algún tipo de afectación, si se le altera la eyaculación, sí o no. Es decir, involucrar la parte sexual en la evaluación de los síntomas de tracto urinario bajo. Y para los pacientes yo les diría que actualmente contamos con muchas opciones que son personalizables dependiendo de la gravedad y del tipo de
resultado que quieren obtener, que no necesariamente es igual a un chorro súper fuerte, sino a un equilibrio en su vida y satisfacción. Pues bueno, hoy entendimos que el crecimiento prostático obstructivo no solamente tiene que ver con síntomas, sino también tiene que ver con función, con expectativas y con calidad de vida de los pacientes. Agradezco enormemente la participación de Gris y de Axel por acompañarnos. Gracias. Agradezco también enormemente a Synton, el laboratorio que nos está auspiciando con este segundo episodio de UroTalks. Esto fue Entre síntomas y soluciones, el reto del crecimiento prostático obstructivo. Los invito a compartir este podcast, los invito a que se suscriban, los invito a que nos sigan en los diferentes canales de comunicación de redes sociales de SMU. Nos vemos en el próximo episodio. Esto continuará siendo parte de la gestión 2025-2027 y para toda la comunidad de SMU recuerden que juntos trascendemos. Muchas gracias.